tras la exposición de Juan, vamos a pasar al coloquio debate a partir de las preguntas que nos han pasado. La primera es para José. Bueno, usted cree, es directa, directa y fuerte. ¿Usted cree que va a poder competir cara al cliente una tostadora de Ufesa con una tostadora importada de China a mitad de precio? Bien, empezamos, Planteada así la pregunta, la respuesta es no. No. Pero la pregunta puede plantearse de otra manera. Si a la tostadora que alguien ha llamado de Ufesa, ¿no?, la arropamos de otro tipo de servicios y otro tipo de diseño y otro tipo de innovaciones, entonces es posible que sí. Pero solamente digo es posible que sí. En cualquier caso, he dicho antes que la combinación de productos de pequeño tamaño y de fácil transporte se ha cargado la industria europea de ese tipo de pequeño electrodoméstico o se la está cargando. Y esto es una realidad. Es muy difícil competir, la verdad es que es muy difícil. Muy bien, muchas gracias. Esta es directa también, pero yo creo que más suave para Juan. Es algo emocional. Te preguntan por la sensación que os da el hecho de pasar el testigo de la excelencia. Es una cosa ya anunciada. Por tanto, cualquier cosa que esperas, pues bueno, pues sí, es emocionante pasar el relevo. Pero bueno, al final, como no hay sorpresa detrás, pues el asunto pierde el encanto que tuvo el año pasado, pues recibir el premio. Muchas gracias. Esta sería para los dos. ¿Creéis que el modelo FQM es eterno? Y si no es posible que cuando la empresa tenga totalmente el modelo implantado y sea efectivo, existirá en el mercado de consultores o de gestión otro modelo de gestión más eficaz. Yo casi reflexionaría un poquito más sobre esta pregunta y la orientaría. En los años 80 hablábamos de calidad, hace 10 años hablábamos de excelencia, en este momento estamos hablando de responsabilidad social corporativa y todo ello, como muy bien has dicho, José, única y exclusivamente orientados hacia la supervivencia. Quizás si cambiáramos el enfoque ya no de supervivencia, sino de crecimiento, de otro tipo de variables, deberíamos de pensar en otros modelos. Yo creo que los modelos tienen siempre algo de, no diría yo de moda, pero cada momento tiene su modelo. Pues hubo el just in time, la calidad total, incluso el modelo de excelencia empresarial FQM, pues es un modelo. En Estados Unidos hay otros modelos. En estos momentos hablamos de sostenibilidad, hablamos de responsabilidad corporativa, pero en definitiva lo que está pasando permanentemente es que tenemos que estar moviendo a nuestras organizaciones, pero sobre todo a nosotros mismos, hacia el cambio permanente. Yo creo que lo que no ha cambiado, lo que no se ha modificado nunca en todos estos años de industria es la necesidad de cambiar permanentemente. Y esto yo creo que es un poco el objetivo de cada modelo enfocado desde distintos puntos de vista. Vamos, no sé, o sea, quizá estoy de acuerdo con Pepe. Bueno, como saben, el modelo FQM pues está, pues uno de los puntos más importantes pues es lo de la satisfacción del cliente, ¿no? No sé, quizá pues hablando de los chinos, como antes comentaba el señor Longas, pues probablemente pues esos baratijas que venden en el todo a 100 de los chinos pues no producen precisamente satisfacción en el cliente, ¿no?, a priori. Pero sí producen mucha satisfacción porque son muy baratos, ¿no? Entonces, creo que el modelo es tan generalista y tan de sentido común que pues, probablemente estará vigente al menos una década. Esta también es para ti. Para el poquito rato ya que te queda de premio a la excelencia, te preguntan que si no crees que FQM es solo para grandes empresas y qué le dirías a una pequeña empresa sobre aplicar el modelo, si lo verías conveniente o no. En relación al modelo,
si no piensas que sea única y exclusivamente para gran empresa, ¿y qué le dirías a una pequeña empresa que quiera aplicar el modelo? Si lo ves conveniente o no. Esa pregunta es muy buena porque también me la he hecho yo muchas veces, ¿no? Entonces, mi opinión es que el modelo FQM, bueno, en principio vale para cualquier organización, pero una empresa pequeña lo tiene más complicado, ¿no? Lo tiene más complicado porque al final, pues no nos engañemos, hay que desviar ciertos recursos para implantarlo y, por supuesto, para mantenerlo, ¿eh? Y hay que tener una mínima estructura de gestión para digamos, que el modelo FQM funcione en su globalidad. Otra cosa es que uno pues coja trozos o haga su propia versión del modelo, ¿eh? Pero aplicar el modelo FQM, quizá para una empresa muy pequeña, por lo que digo, pues requiere pues distraer recursos que quizá pues por masa crítica no sea. O sea, es decir, para mí una empresa pequeña tiene un mérito pues 100 veces más alto que una gran empresa en la implantación de este tipo de modelos. Bueno, voy a intentar agrupar 4 preguntas, hacen referencia a la gestión y yo creo que únicamente el consejero delegado las podría contestar. En primer lugar, te hacen una pregunta visionaria, ¿no? ¿Crees que con las herramientas de gestión que se tienen en este momento se puede competir con los precios orientales y dónde se realizará la fabricación de BSH dentro de 10 años? ¿Qué es para vosotros aportar valor al cliente? ¿Cuál es el futuro que le veis a la distribución del sector electrodoméstico? Y por último, en relación a imagen de marca, los cambios sucesivos en accionario que habéis tenido, el último en relación a imagen de marca, los sucesivos cambios de accionariado que habéis tenido, ¿cómo ha podido afectar a la imagen de la marca vuestra? Bueno, empiezo por la última, que está más cercana, ¿no? Nosotros no hemos tenido sucesivos cambios de accionariado. Nosotros, la empresa Balay fue adquirida por Bosch Siemens en el año 88 y desde entonces el accionariado no ha cambiado nada, ¿no? Nosotros incorporamos, en principio el equipo de gestión básicamente es el que aportó Balay y en cierto modo el que aportó la empresa Safel, que era una empresa navarra. Incorporamos obviamente a nuestro portfolio las marcas alemanas, marcas de gran prestigio, Bosch y Siemens. Hicimos muy fuerte la marca Balay. Hoy la marca Balay, a pesar de tener un origen local y a pesar de venderse en España, en Bélgica, en Portugal y no en muchos más sitios, en España es la marca número 1 del sector. Lo que pasa es que con marcas alemanas y con productos de más nivel y de más prestaciones, pues hemos sido capaces estos años en ir a segmentos más altos del mercado, que no podíamos haber ido con la marca Balay. De hecho, nuestra compañía ha ayudado a desarrollar esos segmentos altos del mercado. Y lo ligo con una de las preguntas que tenía que ver con la política de marcas. Entiendo que por aquí tiene que haber alguno de mis clientes distribuidores que me pregunte estas cosas. Pues la política de marcas es un poco la que estoy diciendo. Nosotros con las diferentes marcas que operamos, con productos que no son iguales, que son diferentes, con diferentes prestaciones, con los mismos niveles de calidad, pues tratamos de acceder a diferentes segmentos del mercado, porque el mercado tiene muchos segmentos y los consumidores y los clientes pues aspiran a diferentes cosas o tienen necesidades de diferentes cosas. Respecto a la competencia, si seremos capaces, de dónde fabricaremos en el futuro, pues mire, la verdad es que yo ni estoy aquí ni voy a hacer prospectiva de eso. Nosotros estamos ya fabricando en China, estamos fabricando BSH, estamos fabricando en Turquía, estamos fabricando en Polonia, estamos fabricando en Rusia y en Brasil y en Alemania y en Grecia y en muchos sitios. Y incluso nosotros estamos ayudando a poner fábricas en China. Nuestros ingenieros han hecho fábricas en China y han colaborado definitivamente en instalar fábricas en Polonia y en este momento en Rusia, nuestros ingenieros de aquí, de España. Si la pregunta se refiere a si nosotros seguiremos fabricando aquí con los precios, bueno, yo creo que honradamente sí. Y además estamos peleando y luchando por eso.
Y nuestros esfuerzos en flexibilidad, en productividad, en productos de más valor, en arropar nuestros servicios con más valor hacia los clientes, etcétera, etcétera, el estar cerca de los mercados, en el fondo, estar encaminados a defender nuestros puestos de trabajo industriales aquí. ¿En qué medida los podemos defender? ¿Cuántos? ¿El 100%? ¿El 90%? Miren, esta es nuestra obligación y un éxito en el escenario actual será defender todo lo que podamos. Para ti, Juan, y referida a la plantilla, el porcentaje, ¿qué porcentaje de la plantilla de titulación superior especializada que tenéis en la compañía ha sido formada o proviene de la Universidad de Zaragoza? Pues no sabría decir exactamente, pero vamos, yo creo que una gran mayoría, podríamos decir el 85%, ¿no? Muchas gracias por contar con los nuestros. Otra vez para ti, Pepe. Preguntan ahora en relación, o nos hacen una cuestión en relación a cooperación. ¿Consideras que los diferentes fabricantes europeos deben de dejar de competir y cooperar y hacer un frente común a lo que sería el China, India y los gigantes asiáticos, al igual que lo ha hecho el sector de automoción, como General Motors y Fiat en relación a compras? Pues la verdad es que no sé. El sector de automoción lo ha hecho. No quiero entrar pero tengo mi propia opinión. Yo creo que todavía no tenemos en los supermercados coches chinos. Todavía. No se puede hacer un frente común. La propia dinámica del mercado no permite hacer frentes comunes más que en unas pequeñas cosas. No podemos estar en estos tiempos por el proteccionismo. Tenemos que estar compitiendo. Incluso, y se lo digo de verdad, el mercado chino, que nos da tanto miedo en la medida que nos traen cosas aquí, el mercado chino abre para nosotros, y créanselo, una enorme cantidad de oportunidades que tenemos que aprovechar. Y nos lo abrirá también los mercados indios futuros. En definitiva, yo creo que cada uno tiene sus armas. Nosotros estamos cerca de los mercados, nosotros tenemos experiencia, nosotros estamos viendo las cosas venir. No somos el país más caro de Europa, que lo tienen más complicado, porque nosotros en el fondo estamos viendo venir las cosas que están pasando en Alemania ahora, pensando en que nos van a pasar a nosotros después, y esto nos permite prepararnos mucho. Yo la verdad es que soy optimista si somos capaces de hacer los deberes, pero no estoy, y esta puede ser la respuesta, por el proteccionismo de ningún tipo, sino por aprovechar las oportunidades que se nos ofrecen en aquellos mercados lejanos a nosotros también. Bueno, ya la última, estamos ya fuera de tiempo y sería la última pregunta, yo creo que dirigida a los dos. ¿Cómo se puede conseguir y mantener la innovación y desarrollo en España, tanto en el caso vuestro como en el caso vuestro que sois una multinacional? Bueno, no sé exactamente cuál es la pregunta, pero bueno, pues al final, en nuestro caso, pues es prácticamente una necesidad, digamos, el invertir en innovación y desarrollo, pues porque el mercado nos lleva a eso, o sea, el entorno, la competencia nos lleva a eso. ¿Y cómo se puede mantener? Pues bueno, vendiendo cada vez más, pues para bueno, un poco cubrir el coste que eso supone, ¿no? Que en nuestro caso pues está entre el 10 y el 12% de las ventas, ¿no? A día de hoy. Entonces, bueno, pues tienes que generar suficiente margen para poder pagar eso, que en el fondo es digamos, el activo más importante que nosotros tenemos. Nosotros tenemos pocas máquinas como tal, pero pues mucha gente dedicada a desarrollo, ¿no? Y entonces, bueno, pues mantenerlo es vender para obtener los márgenes, pero bueno, en el fondo ese es el factor competitivo más importante para nosotros y por tanto pues no hay que darle demasiadas vueltas, ¿no? ¿En vuestro caso? Bueno, pues yo creo que en las empresas grandes, en estas empresas multinacionales, yo creo que en todas, pero en particular en las empresas multinacionales, lo que no abunda, aunque les parezca mentira, lo que no abundan son las ideas, la creatividad,
la imaginación. Este tipo de cosas pues no abunda demasiado. Y la verdad es que ahí tenemos una oportunidad de oro. Al final de cuentas, la cantidad de inversión en I+D, en desarrollos, en nuevos productos, etcétera, que nosotros tenemos en España, y tenemos una cantidad importante dentro de la multinacional, depende muchísimo de nuestra propia capacidad y de nuestra propia gente, de nuestros ingenieros, de nuestra propia gente, de plantear proyectos y plantear oportunidades realmente de negocio y de desarrollo a la casa matriz. Y en esa medida, aquí en España estamos siendo enormemente activos y estamos teniendo, yo diría que mucho éxito en cuanto a la capacidad de desarrollo. En España, por ejemplo, tenemos lo que llaman en la casa centros de competencia, que son lugares que tienen toda la responsabilidad para un producto concreto para todo el mundo. Pues aquí en Zaragoza nosotros tenemos el centro de competencia para todo el mundo de la cocción por inducción. Tenemos centros de competencia también en nuestra fábrica de la Cartuja para un segmento muy concreto de máquinas de lavado, y estas las estamos instalando en España y estamos instalando fábricas en Turquía, nosotros mismos, y en Rusia, porque es nuestra responsabilidad. Y tenemos centro de competencia de gas, de cocción a gas, en Santander. Y miren, honradamente, nosotros vamos planteando ideas, oportunidades de negocio permanentemente dentro de la compañía para traernos centros de competencia, porque esto también ancla a una empresa en un territorio, el tener una buena capacidad de desarrollar ideas y productos. Bueno, pues muchas gracias a los dos, muchas gracias a todos ustedes por su atención.